¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es miércoles, como todos los miércoles está conmigo el doctor Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, Juan. Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Pues digamos que bajado el rollo electoral, el presidente ya está en la nueva campaña. Y la nueva campaña es la consulta que él no quería, pero que vaya que para no quererla, lleva dos mañaneras haciendo las lógicas de para qué hay que votar o no votar. Y él siempre diciendo, yo no voy a votar. Pero en una consulta rara, que no dice lo que dice, en donde él está poniendo una pregunta que no va a aparecer. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué podemos esperar que pase en la consulta, Héctor? Mira, yo no sé qué va a pasar en la consulta. Esta es una de las cosas en las que yo coincido con el presidente y obedezco su consigna. Estoy totalmente alineado con su consigna. Yo tampoco voy a votar en esa consulta. Te voy a decir por qué. Mi razón es un poco distinta del presidente. Él porque es un hombre que no quiere interferir en la, digamos, en la decisión de atacar a presidentes del pasado, porque él ve nada más hacia el futuro. Entonces, él no quiere poner al país a mirar al pasado. Y esa es una buena razón. Pero la mía es mucho más sencilla. La mía es una razón gramatical. Yo no entiendo qué es lo que está a consulta. Te voy a leer la pregunta. A ver si, Juan... a ver si lo dilucidamos. A ver si ustedes me lo explican. Y para el auditorio. Dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Juan, ¿cómo votas? ¿Me podría repetir la pregunta? Es que es una ridiculez, pues. Creo que en eso, déjame decirte, creo que la Corte fue inteligente. Al principio, cuando la Corte se dijo que los críticos que debieron haber rechazado la propuesta del presidente, pero le regresan al presidente esta pregunta, que en efecto pues necesita traducción simultánea para ver de qué se va a tratar, y pone en ridículo el esfuerzo del presidente por hacer una consulta pública. Ese es desde mi punto de vista. Creo que el coraje del presidente con la Corte viene desde ahí como que se agarra con más fuerza, porque pues realmente le hacen un juego de equilibrio gramatical, como dice Héctor, donde queda exhibida la torpeza. Oye, pues si cometieron un delito, pues persíguelos. ¿No? No me estés diciendo eso. Entonces creo que va a ser un ejercicio un poco fallido, porque los que tienen ganas, pues es muy probable que se les olvide de los apellidos. Los demás, pues nos vamos a sentir que vamos a participar, si participamos, por ejemplo, en una pantomima. Dos, el presidente tiene que estar explicando, ya dijo que lo va a hacer todos los días, de qué se tratan las preguntas. Pero la pregunta es ya, a ver, yo creo que lo que va a haber es un problema político terrible, porque como yo escribí hoy, esa es la pregunta que nadie entiende. Entonces el presidente, haciendo su pedagogía mañana, dice, no, yo les voy a decir cuál es la pregunta. La pregunta es si tenemos que enjuiciar a Zedillo, Salinas, Fox, Calderón y Peña. ¿Sí o no? Esa es la pregunta. No, señor presidente, esa no es la pregunta. Pero cual sea que sea el resultado, él lo va a interpretar con su pregunta, no la que está ahí, ¿no, Héctor? Sí. Pequeño problema, ¿no? Pues esto es lo que ha hecho, es lo que hace siempre. Ahora, dice Juan Ignacio que es inteligente la Corte al haber convertido esa pregunta muy concreta que quería el presidente, decía que enjuiciar o no a los presidentes anteriores, en este galimatías. Pues sí es inteligente, pero es inteligente por las malas razones. Por miedo al presidente, por no tener, digamos, la entereza de asumirse con seriedad como Supremo Tribunal del país y decirle pues, lo que acabas de decir, Juan Ignacio. No hace falta que lo autorice nadie a procesar a gobernantes del pasado por delitos que hayan cometido. No solo no hace falta que lo autoricen, está usted obligado a cumplir la ley y a perseguir a quien haya violado la ley
sea presidente o sea quien sea, que pueda usted probar que incurrió en esa violación de la ley. No solo no hace falta consultarlo, está usted obligado a hacerlo. Sí, claro. Bueno, esta era la respuesta elemental de un órgano constitucional digno de ese nombre. Y se han prestado a esta pantomima de llamaste. Pues sí, es un galimatías, es un embuste. Es una artimaña para la Corte salirse del compromiso que tiene contraído su presidente con el presidente de México de seguirle la comparsa. La verdad me parece vergonzoso. Sí, Juan, yo tampoco sé si es inteligente porque es lo que nos tiene en estas últimas dos mañaneras. El presidente está planteando su pregunta, porque ellos pusieron otra, en vez de decir, señor, eso no se pregunta. O sea, la Corte misma nos metió en este lío donde ahora el presidente va a plantear su pregunta que no va a estar escrita en la boleta, ¿no, Juan? Sí, en efecto es un lío. Recordemos que esto sucedió el año pasado. Sí, sí. Si no me equivoco. Creo que las circunstancias de poder del propio presidente y de la propia Corte han cambiado. Sí. Han cambiado y mucho. Entonces, de ese entonces donde, pues, creo, si mal no me equivoco, lo comentamos en este programa, ¿no? Pues que la Corte debía decir que no, que esa no se consulta la aplicación de la ley, ¿no? Se hace y punto. Claro. Pero quizás sí, ante el temor, como dice Héctor, y como subrayas tú, pues ellos entran a ese juego, ese embuste presidencial, porque lo manda con un paquete de reformas donde le han ido dando palo también, ¿no? Entonces yo creo que ellos ponderaron una manera de echarle a perder el juego, que creo que se lo echaron, porque si el presidente se tiene que esforzar aquí en su programa matutino de variedades por explicar de qué va a ser la pregunta, cómo la debemos interpretar y con qué te vas a topar a la hora de la consulta, pues va a ser una pérdida de tiempo enorme y ya le quitó todo ese impulso que puede tener un plebiscito en las preguntas de sí o no. Entonces creo que ese impulso se lo quitaron. Y él tiene que explicar, por cierto, que explicó a Cedillo por qué, a Salinas por qué, a Calderón por qué, a Fox por qué, a Peña por qué. Bueno, y él cabe en todos los delitos, ¿eh? Puedes agarrar el de traición a la democracia, el de todo, él cabe en todos. Entonces, bueno, pues está resultando un ejercicio más fallido de lo que pensábamos, incluso por los resultados del desgaste de poder del propio presidente. Por eso a mí me parece que dentro de todo el regreso fue inteligente y provocador, porque digamos, esa pregunta, como bien dice tú, pues no se puede ni leer. Ahora es un lío también, porque va a ser una consulta para la que no le han dado dinero suficiente al INE para que monte realmente un referéndum. Entonces va a montar unas cuantas casillas, va a ser también, digamos, un pequeño embuste desde el punto de vista de la cobertura de la consulta. Desde luego va a tener la consecuencia que el presidente decida. Es decir, no hay nada en esta cantidad de cosas que pueda ser preciso. Lo que me parece interesante a mí es, me parece que es una consulta que no, digamos, no calienta a nadie, no le prende la imaginación a nadie, no le dan ganas de ir a votar a nadie. Va a ser el resultado de la movilización que hagan el presidente y Morena. Y eso sí me puede parecer interesante. ¿Cuánto pueden en seco, digamos, sin ninguna cosa importante en medio, cuánto puede movilizar realmente el presidente y Morena a votar por una consigna presidencial de convertir esta pregunta en que realmente de lo que se está hablando es de juzgar a los expresidentes, a los que el presidente no quiere juzgar, sobre los que no se quiere pronunciar, aunque se pronuncia todos los días. Bueno, me parece interesante ver qué capacidad de movilización tiene en seco el presidente y Morena para llevar a la gente a votar. Con reglas, además, Juan, no sé si lo sabes, lo revisaba yo hoy en la mañana. La ley de consulta popular tiene reglas muy especiales. Nadie puede, por ejemplo, invertir dinero, o sea, los partidos no pueden usar sus pesos para decir, vota por este o vote por esto. Eso está prohibido. Solo el INE puede utilizar
toda la radio y televisión que tiene el INE para promover que la gente vaya a votar y explicar. Pero no se pueden hacer campañas en radio y televisión, por ejemplo, para vota sí, vota no. Entonces, me parece, no había pensado esto de Héctor, es decir, movilizar sin el recurso de los anuncios de los partidos políticos, solo con la mañanera, y habría una interpretación en que a lo mejor el presidente no podría empezar a decir su preferencia en la mañanera. Me parece muy interesante esto que Héctor plantea. ¿Cuánta gente van a movilizar para votar ese domingo? ¿No? Claro, porque incluso el propio presidente tiene una limitación de ley para estarse pronunciando respecto de la consulta públicamente. Entonces, bueno, creo que es una semana o dos antes que no puede decir nada sobre eso. Lo que sí es claro es que ya hay un culpable, va a ser el INE. ¿Por qué? Sí, pues porque o no la organizó bien porque no tenía dinero, o no dijeron nada, o no lo promocionaron como era debido, etcétera. Eso es clavado, ¿no? Imagínate, si van a votar 30,000 personas, o sea, lo poquito que vaya a votar, que es fruto de la movilización que haga Morena, pues lo vas a comparar con las elecciones, con lo que hubo, y ahí va a estar el motivo de agravio presidencial. Si va a haber motivo para el pleito, eso no tengo duda. Tal vez por eso el INE ya empezó hoy a dar entrevistas a los consejeros diciendo, no, tuvimos que ahorrar en otras partes porque no dieron dinero, pero esto va a estar muy bien, no se preocupen. Ya empezaron, porque yo creo que un poco leyeron lo que tú, Juan, ¿no, Héctor? Bueno, es muy interesante lo que dice Juan, la verdad no se me había ocurrido, pero apenas lo dice, cobra mucho sentido. Me refiero a que el presidente está hace mucho rato en una ofensiva política contra el INE. Entonces, tiene sentido en la lógica de su discurso de decir, si esta consulta es un fracaso, pues se debe a que el INE no le echó las ganas o no montó las suficientes casillas. Ahora, la respuesta institucional del INE puede ser muy fuerte, un poco parecida a la de la Corte, en el sentido de montar muchísimas casillas y que estén vacías. Sí, a ver quién llega. O sea, a la gente no le importó y ahí estarán los ciudadanos sentados esperando que venga la gente a votar por una cosa que nadie entiende. No es posible. Echar a perder ese domingo, quién sabe, no lo veo. Héctor, te mando un abrazo, Juan Ignacio, te mando un abrazo, que les vaya muy bien. Nos vemos. Muy buenas noches. Buenas noches.